5. Ahí. En la realidad lo que hacemos es instalar el cable a la temperatura media o la temperatura que más dura todo el año, por ejemplo 18 grados centígrados, y le aplico acá un filo de instalación. ¿Cuánto vale este filo de instalación? ¿Cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale? 18% del filo de rotura. Y de rotura de cada cable. Cuanto más grueso el cable, tiene rotura. Pero cada cable tiene su propio filo de instalación. ¿De acuerdo? Es el 18% del filo de rotura. Entonces, este filo ya está dado. Supongo que vale 2000 kilos. 2000 kilos. Muy bien. Pero así lo dejo instalado. Pero yo tengo que saber, por ejemplo, cuando llegue la temperatura máxima, por ejemplo 45 grados, yo quiero saber cuánto vale este nuevo tiro. Yo tengo que saber cuánto vale ese nuevo tiro. Tengo que saberlo, porque con ese tiro voy a calcular la flecha. Porque ustedes se acuerdan, necesito el tiro para calcular cualquier cosa. ¿Por qué? Porque con ese tiro ya puedo calcular la catenaria en esa situación. O sea, ese tiro entre el peso del cable. Entonces, ya puedo calcular la catenaria, la flecha, tiro, todo puedo calcular. Pero a mí me interesa saber fundamentalmente cuánto vale la flecha. O sea, a mí me interesa saber cuánto vale esa flecha. ¿Por qué? Porque esta flecha es muy importante para diseñar la altura de la torre. Y por supuesto, esa no es la altura de la torre. No te olvides, aquí está la cadena de aisladores. Esta es la cadena de aisladores. Estos son los puntos de suspensión. Ni siquiera es la altura de la torre. O sea, es la cadena, es esta. Así es decir, yo tengo la torre. De esta manera voy a dibujar una sola parte nada más, por supuesto. Así, ¿cierto? Tengo la torre, su cadena de aisladores. A mí me interesa saber mucho
vale esta flecha a 45 grados? Siendo que yo lo instalé aquí a 18 grados, yo lo instalé aquí, así lo instalé yo. Pero realmente me interesa saber por qué esta distancia no puede ser, esta distancia no puede ser inválida. En Lima, mínimo es 7. Mínimo, no quiere decir que sea 7. Entonces, necesito entonces saber cuánto vale el terreno tiro. Y entonces me voy a valer de una ecuación matemática, una ecuación física, digamos, que teniendo un tiro como dato, yo puedo calcular otro. Y no solamente eso me interesa calcular, sino que me interesa calcular también cuánto vale el otro tiro en mínima temperatura. Por ejemplo, a 0 grados centígrados, que es la mínima temperatura de la zona. Yo necesito conocer este tiro ahora, T02. Necesito saber ese tiro. Porque ese tiro T02, por si te acuerdas, es mucho mayor que los dos de abajo. Por lo tanto, para diseñar la torre necesito ese tiro. Porque la torre tiene que soportar ese tiro. O el poste de concreto tiene que soportar ese tiro. Es decir, en determinado momento, aquí es la estructura. Entonces, el tiro verde, que es mucho mayor, digamos que ese tiro verde vale 3.000. Entonces, ese tiro verde tiene que ser soportado por la estructura. Digamos que está saliendo de la clave. ¿Ves? Ese tiro tengo que calcularlo. Tengo que saber que efectivamente vale 3.000. Porque las tres fases hacen que la torre se vaya contra la pizarra. Se provoca un momento flector que se llama momento de vuelco de la estructura. Entonces yo tengo que diseñar una estructura que soporte los tiros de vuelco. El momento resultante de vuelco, acá hay un momento resultante, ¿sí o no? Respecto al punto de empotramiento, cada uno tiene su distancia, ¿no es cierto? Respecto al punto de empotramiento. Yo puedo calcular el momento de volteo de la estructura. Entonces yo tengo que diseñar la estructura de tal manera que soporte el momento de vuelco. Pero para calcular el momento de vuelco necesito esos 3 tiros. Y ese tiro sale de calcular la catenaria, de calcular el tiro máximo, que está a la mínima temperatura. Nuevamente entonces tengo que aplicar la ecuación denominada ecuación de cambio de estado. Tengo que aplicar esa ecuación para calcular cuánto valen esos tiros. Necesito saber esos tiros. Entonces, son 2 razones por las cuales tengo que emplear la ecuación de cambio de estado. Una para diseñar la altura de la torre y al mismo tiempo para diseñar qué cantidad de kilos tiene que soportar la torre. La necesito porque el conductor tiene ese efecto sobre la estructura. Muy bien. Entonces, el principio dice lo fundamental, que cuando pasamos de una condición inicial, la condición negra, a la condición roja, digamos que este es el inicial y este es el segundo, ¿no? Entonces, hay un cambio de longitud, ¿sí o no? Entonces la teoría dice que ese cambio de longitud es debido a 2 cosas. Uno, por el cambio de dilatación, ¿sí o no? Por dilatación, se estira por dilatación. Es el primer estiramiento, la longitud. Hay cambio de longitud por el estiramiento, pero también hay cambio de longitud por el cambio del tiro. ¿De acuerdo? Teorema de Hooke, ¿de acuerdo o no? No importa qué material sea. Lo agarras a cualquier material, lo sometes a tracción, ¿ya? Se estira. De todas maneras, este de acá no se nota que se estira, pero se estira. Se estira. ¿Cuánto será? 0.000000001 micra. Pero se estira, pues. Se estira. Matemáticamente se estira. Todos los elementos se estiran. El acero, todos se estiran. Claro, uno menos que otro. Por lo tanto, un elemento se estira más, por ejemplo, la liga, ¿sí o no? En cambio, el acero se estira menos, pero se estira. Eso depende entonces de la característica del material, ¿no es cierto? Llámale módulo de elasticidad. Todo material tiene su característica propia, módulo de elasticidad. Supongo que sabes, eso se estudiaba en mecánica de sólidos, por Dios. Entonces, cada elemento, cada material tiene su propio módulo de elasticidad.
Por ejemplo, ¿quién tiene mayor módulo de elasticidad? ¿La liga o el acero? ¿Ah? Mayor módulo de elasticidad. Claro, las cosas, ¿ya? Bien, sigamos. Entonces, el estiramiento es por cambio de temperatura y por cambio en el tiro. Hay doble estiramiento, por temperatura y por tiro. ¿De acuerdo? Muy bien, esa variación de longitud, entonces, la dilatación está en función a la diferencia de temperatura y al coeficiente de dilatación térmica. Y el estiramiento por Hooke, por la variación de tiros, segundo tiro menos el primer tiro, es un estiramiento, depende de la sección del conductor y también depende del modo de elasticidad. Cuanto más grande es el modo de elasticidad, se estira menos, ¿sí o no? Se estira menos. Entonces, modo de elasticidad. En función, por supuesto, acá la longitud. Muy bien. Pero ¿cuánto vale L2 y L1? Ya sabemos. Tenemos la ecuación de longitud, ¿no? Por ejemplo, L2 vale 2 veces C sub 2 por el seno hiperbólico de A entre 2 C sub 2. Menos, para la catenaria 1, porque es otra longitud y otra catenaria, o sea, otro parámetro, 2 veces C sub 1, seno hiperbólico de A entre 2 C sub 1. Reemplazo acá, lo mismo acá que hay un L1, acá está el L1, acá hay otro L1, ahí está el L1, ¿no? Y luego hago mis ecuaciones, mi desarrollo matemático, ¿ya? Por ejemplo, mira, o sea que acá, digamos, simplificar esta ecuación, acá tengo senos hiperbólicos. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos los senos, debido a que el argumento es menor que 1, generalmente para los medios de libre transmisión, entonces yo puedo desarrollar esto en series, el seno hiperbólico, ¿ya? Puedo desarrollar en series, entonces, y tomando los dos primeros términos, simplifico la ecuación, ¿ya? Una cosa por el simple, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación de cambio de estado y hago mi desarrollo matemático, pues. Agarro las longitudes, por ejemplo, tomo dos términos normales de la serie, que sería esta, ¿ya? Y me dedico a simplificar, ¿ya? Finalmente, esta es la ecuación de cambio de estado. Esta es la ecuación de cambio de estado. Lo voy a escribir. Porque la idea es explicar. ¿De acuerdo? La idea es explicar. A ver. Por ejemplo, sigma es un esfuerzo que depende del tiro y lo divido entre el peso del cable. ¿Ya? Es mejor, en vez de calcular el tiro, yo voy a calcular el esfuerzo. ¿Ya? Para que la cifra sea más chiquita. Por ejemplo, esta cantidad está en el orden de, por ejemplo, 5, 6, son cantidades chiquitas. En cambio, el tiro es 2.000, 3.000. Entonces voy a calcular, en vez de ser sigma, calculo el tiro, perdón, en vez de calcular el tiro, calculo sigma, o sea, el esfuerzo. Eso es en kilogramos por, voy dividiendo la sección. Esta es la sección es constante. Entre la sección, milímetro cuadrado. O sea, el esfuerzo está en kilogramos por milímetro cuadrado. Entonces, la incógnita es, a ver, yo instalo así, con este esfuerzo. La incógnita es esto. Esa es la incógnita. Eso es lo que voy a resolver. Entonces, ¿cuánto vale la incógnita? Vale sigma 0,2 multiplicado por, al cuadrado, por sigma 0,2 más. Coeficiente de dilatación térmica. Es dato del material. Módulo de elasticidad, dato del material. Por temperatura final, se dice acá 45 grados. Inicial es 18 grados. Entonces, temperatura final es dato, 45 grados. Temperatura inicial es dato, 18 grados. Más. ¿No? Así es. Ya, está bien. Más. Peso inicial del cable. ¿Cuánto pesa acá? Pesa lo que vale el conductor. ¿Y cuánto pesa acá? Como es máxima temperatura, es el mismo peso. ¿Te acuerdas de que acá tenga hielo? Entonces acá tengo que ver, este peso de acá no es igual al de abajo. Porque si acá fuera hielo, tengo que agregar el hielo. O sea, los conductores pesan diferente a diferentes temperaturas.
Cuando calcules a 0 grados, por ejemplo, le tengo que agregar hierro. O sea, el peso es diferente. Por eso es que, por peso inicial del cable, es dato. Vano al cuadrado del cable, vano, pues es el vano A. Siempre es dato. Módulo de elasticidad, dato. 24 entre sección al cuadrado, dato. Esfuerzo inicial, dato. Este esfuerzo inicial siempre es dato. Por ejemplo, 5. Quiero saber cuál es el final. Menos esfuerzo inicial, dato. Igual. Peso final del cable, dato. Vano al cuadrado, dato. Modo de elasticidad, dato. 24 sección al cuadrado, dato. Conclusión. La ecuación tiene la siguiente forma. X al cuadrado por X más todo este dato. Igual y todo este dato. Es una ecuación pública. Es una ecuación. Entonces, resolver la ecuación de cambio de estado es lo mismo que decir resolver una ecuación pública. Solo hay que plantear todos los datos del conductor, todos. Y las condiciones climáticas. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura inicial? 18 grados, o sea, θ1 es 18. θ2, temperatura final, 45 grados. Entonces voy a poner acá 45 grados, etc. Entonces, la ecuación matemática, la ecuación de cambio de estado es una ecuación cúbica que hay que resolver. Pero hay un pequeño inconveniente matemático que nosotros sabemos. Si es una ecuación cúbica, tiene tres soluciones. ¿De acuerdo? Matemáticamente sabemos que las soluciones pueden ser las 3 reales, ¿no es cierto? O una real, porque las otras dos son complejas conjugadas. Entonces, pero el módulo de elasticidad está en el orden de los 3.000, 4.000, 5.000. El coeficiente de dilatación térmica es por 10 a la menos 6. Es un número 19 por 7 por 10 a la menos 6. O sea, para los números reales, para los números de sección, 240 milímetros cuadrados. Es decir, para los números reales, este valor de A y este valor de B tienen unos valores tales que la ecuación cúbica siempre tiene solución única. O sea, no hay el caso, que es extraordinariamente difícil, no he visto un caso de cálculo real en donde las 3 raíces sean reales. Solo existe solución única. ¿Por qué? Porque los valores aquí que vamos a colocar no son valores reales cualquiera, sino que tienen orden de magnitud real. Por ejemplo, como te digo, el modo de elasticidad vale 6.000, por ejemplo, en los cables ACCR. Y es un número constante, 6.000. Entonces, ese número no cambia. Ok. Ya tengo la ecuación. Entonces, por ejemplo, para que tenga no sé. No te olvides, por favor, la ecuación de cambio de estado. No voy a emplear referencia. Ok. Ahora, si el vano tiene desnivel, o sea, hay desnivel, ¿cierto? Hay desnivel, entonces es necesario conocer este ángulo, ¿cierto? Es necesario conocer este ángulo. Tengo el desnivel H, ¿cierto? Y tengo el vano A. Por lo tanto, tangente delta es H entre A, o sea, desnivel entre vano. Entonces, cuando hay desnivel, agrego acá un coseno delta, o sea, el coseno de este ángulo delta, un coseno cubo delta y un coseno cubo delta. Yo he puesto todas las deducciones, está deducido todo. No es necesario que entremos a la deducción, solo quiero que sepan cómo se deduce y al mismo tiempo que la ecuación de cambio de estado tenemos un cambio. ¿De acuerdo? Utilicemos esta ecuación. Ok. Entonces, ahora sí, ya podemos irnos a calcular un campo. ¿Cuánto es la tensión de cada día? Ya la TGD, tensión de cada día, o every day stress. Tensión de cada día.
dijimos en el Perú es 18% del tiro de rotura. En la tensión de cada día, o sea, el famoso que sucede. ¿De acuerdo? Los americanos le llaman EDS, ¿ya? Para seguir con la guachafería. Si tú lo instalas con un tiro mayor a este, si tú instalas tiro mayor con ese, le pasa esto al cable. En el punto de, acá está la grapa. Esta acá. Entonces, con la vibración, el cable se comienza a deshilachar. Cuando está muy tenso. ¿Ya? Entonces, la grapa de suspensión es esta. Acá va la cadena de aisladores para arriba, pero el conductor pasa por acá. Pero vibra tanto que aquí, en la parte unión, se comienza a deshilachar el cable. Entonces, no hay que tensar el cable más allá del 18% del tiro de rotura. No, esa es la experiencia internacional. ¿De acuerdo? Esa es la experiencia internacional. ¿De acuerdo? Mira lo que le pasa al cable finalmente cuando sucede esto, ¿no? Entonces, no es bueno tensar el cable demasiado. Máximo 18% del tiro de rotura. ¿De acuerdo? En el punto que pone la grapa, eso es lo que le sucede. ¿Ya? Ok, efecto del galopeo, ya sabes que la torre se puede caer por galopeo, ¿te acuerdas? La torre se puede caer por galopeo, ¿ya? La rotura de los hilos también puede deberse a la corrosión, ¿ya? Por ejemplo, el aluminio es muy débil, frente a zonas costeras, ¿ya? O sea, en zona de donde hay neblina, de mar, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades que están cerca al mar, no es conveniente colocar conductores de aluminio, no es bueno, ¿ya? Se corroen rápidamente, ¿ya? Sin embargo, la experiencia de los fabricantes aconsejan que para protegerlo del medio ambiente, para hacer que la neblina no le afecte, ¿qué hacemos? Lo engrasamos al cable. O sea, lo cubrimos entre los hilos y afuera lo engrasamos. ¿Ya? Lo engrasamos al cable. Sí funciona. El problema es que cuando viene la máxima temperatura en la zona de trabajo, por ejemplo, 45 grados centígrados, ¿ya? Entonces, esa grasa comienza a caerse de gota en gota. Se derrite, entre comillas. Comienza a caer de gota en gota. Entonces hay que controlar bien la calidad de la grasa. Entonces hay que decirle al fabricante, ¿cuál es la garantía? Siempre que pedes, como cuando compras tú una computadora. Entonces, oye, garantízame, dame un año de garantía, con factura en la tienda. Te doy un año de garantía, cualquier cosa que le pase entre el año me lo traes. Ya, igualito es con los conductores. Los conductores cuando compramos un año de garantía, mínimo. Y la grasa, con mayor razón, me garantiza la grasa. Me garantiza que la grasa sea buena y que no se derrita. Ojo, un conductor puede llegar no a 45 grados, ese 45 grados es el medio ambiente. Pero por sí mismo el conductor, cuando le pasan los amperios, también se calienta, ¿sí o no? O sea, la temperatura final del cable es la temperatura ambiente más la temperatura provocada por la corriente que pasa por el cable. Esa es la temperatura del cable. ¿De acuerdo? Entonces, la grasa puede derretirse. Entonces, cuando compres cable, tienes que decir, por favor, cuál es la garantía que me dan por el cable engrasado, incluyendo la grasa. Incluso, hay que decir, ¿no? Quisiéramos que la grasa, por ejemplo, a 100 grados centígrados no se derrita. Es preferible. Si el conductor generalmente la máxima temperatura que puede haber en el conductor es más o menos 75 grados centígrados, como máximo. Por lo tanto, si yo pido una grasa muy buena, que se derrita recién a los 100 grados, estaría bestial, ¿no? Es lo que estamos pidiendo últimamente, ¿ya? Estamos pidiendo, no, compren grasa a 100 grados, que soporte 100 grados. Y lo quiero ver, eso sí, lo quiero ver. O sea, yo quiero ir a la fábrica y verlo. Una de las pruebas que hay que hacer es un pedazo de cable, el que me vas a vender, ya engrasado, lo sometemos a temperatura 75 grados centígrados. Y quiero ver que no haya ni una gota, que no se derrita. Si no se derrite nada, aprobado. Firmo el protocolo de pruebas. Alguna vez, a los que les guste línea de transmisión de potencia, van a trabajar y tu empresa te va a mandar a probar los conductores en fábrica. Aquí en el Perú no se fabrican conductores para alta tensión, por si acaso. O sea, vas a tener que viajar al Brasil, o vas a tener que viajar, bueno, antes de bajar también a Venezuela, o si no, a Miami.
O sea, tú paseíta a Miami, pues. O si no, a Brasil. Sobre todo en Sao Paulo, Jacareí. ¿Verdad? Ahí te vas a Sao Paulo y trata de viajar en la época de tus carnavales. ¿Por qué? Responde de tu mismo. Baile todas las noches, todos los días. Duermes en la calle, te despiertas y sigues bailando. Se caía con la muerte. Ya, no es el carnaval que nosotros vemos por televisión, ¿no? En el Sambódromo, esto de Sao Paulo, el Sambódromo de Río, no es el que usted ve por televisión. Por ejemplo, en la universidad, en la uni, se organiza el carnaval de la uni. Cruzan las pistas y al otro lado están celebrando el carnaval de Jalisco. Más allá, el carnaval de la Puerta 3. Al otro lado del cerro, el carnaval de los patas que viven en el cerro. O sea, hay carnavales en toda la ciudad. En toda la ciudad. O sea, no es el carnaval que tú ves en el Sambódromo. No, es toda la ciudad. Todo Sao Paulo, en todas las ciudades de Brasil, todo. Es el carnaval es todo el país. No es lo que es el Sambódromo, solamente ese es el concurso. Pero en realidad en la calle, todo tipo que viaja, todo tipo de carnavales. Entonces te invitan, cuando vas a la fábrica, te invitan a fábricas, carnaval en la fábrica, carnaval en el municipio, carnaval en todas partes. Así que, no te no te vas a quedar en el Perú. Supongo que la visión de tu persona no es quedarte en el Perú. Por favor, no sé si te hablaba. Quiero saber, no, claro, no me lo digas, solo quiero que plantees, ¿no? ¿Cuál es la visión de tu vida entre 15 años? Quiero saber cuál es tu visión. ¿Cómo te ves a ti entre 15 años? Por favor. Supongo que habrás viajado por lo menos a Brasil, que está cerquita, ¿no? Al otro lado, no más acá, ¿no? Ya Chile, ya no importa, ¿no? Pero te quiero ver en Europa. Por favor. No te cases antes, usa la vida, termina y comienza a trabajar. No te enamores tan rápido, la vida es tranquilo, nomás. Tranquilo. Enamórate ya, está bien, nada más. Pero te cases, pues, no seas fregado. No tengas hijos. Aguanta todavía. Disfruta con tu novia, con la esposa, con lo que sea, pero disfruta. Viaja. No viajes con dos, pues. Con una nada más. Con una para toda la vida. ¿De acuerdo? Suficiente. No hagas malas cosas, ¿ya? No hagas malas cosas, ¿no? Con uno para toda la vida. Pero bien hecho, pues. Bien pensado. Bien pensado, ¿ya? Sí, las cosas hay que hacerlas bien, pues. Para todo, tiene que ser buen hijo, buen padre, buen estudiante. O sea, esa debe ser tu vida, tu forma de ser. ¿De acuerdo? Entonces te va a ir bien, Procura no fracasar, sobre todo en las cosas más importantes, como esta que te digo, ¿no? Que de repente se te va, hay amor seguramente, ¿no? Pasa, nada más sale un niño, ¿no? Porque puede ser un niño, es un niño, pues, tienes que asumir la responsabilidad, pues, tienes que asumirla. Pero te atrasas. Ya no vas a tener la misma velocidad. Vas a tener que trabajar. Y trabajar y estudiar es muy difícil. O trabajar ya desde el principio, comenzar a trabajar y desde el principio tener un niño para responder, mejor dicho, por una familia es más complicado. Entonces, soltero nada más, tranquilo, soltero, mira las cosas que te pueden hacer el soltero. Pues te digo, de entre 15 años te quiero ver, ¿dónde? No, ¿cómo te quiero ver? Cásate entre 20 años, familia. Tranquilo, o sea, una vida tranquilo, disfruta, viaja, ¿de acuerdo? Tienes que conocer otros países, quiérete, cómprate buena ropa, cómprate buen carro, quiérete pues. Si te hacen la uni, ¿cómo que no puedes? Por Dios que los de la uni podemos. O sea que no tienes idea, yo soy de Tahuantinsuyo por si acaso. He vivido ahí, bien pobre por si acaso, bien pobre. ¿Ah? Soy el rico Tahuantinsuyo. Ahora no, ahora voy yo, soy el padrino de mi barrio. Yo pongo la chela, pongo la música. Para mis patas vagos que no he estudiado. Mi vago, pues, mi vago. Para que le doy chamba, para que le diga, le pongo chamba. Mis patas, pues, que son de mi edad, ¿no? Mis patas de barrio, ¿no? Todavía están por ahí las novias de esos tiempos, ¿no? Están caídos, pues. Cuando llega el padrino, pone esas chelas. No hay problema, pues. Se acuerda, ¿no? Pero es mi barrio. Soy de ahí. Nunca voy a ocultar, yo estoy ahí. Todos los viernes voy a ver a mi viejo vive en Tahuantinsuyo. Así que yo los viernes voy con toda mi familia y el domingo por la tarde me voy a mi tipo Picancillo, a casa.
No es que yo quiera vivir ahí, no es que haga sustituto, no. Lamentablemente, la relación social a veces te obliga, ¿no? Lamentablemente. La relación social fue muy hipócrita. Es muy hipócrita. Todos tenían, ¿no? Es algo así como, dime qué cargo tienes y te diré quién eres. Es muy hipócrita la sociedad, ¿verdad? Entonces tienes que estar preparado para asumir toda tu responsabilidad. ¿De acuerdo? Bien preparado. Y eso nos da nuestra profesión. ¿Ya? Te lo digo de corazón, te lo digo por experiencia. He tenido que aprender a golpes. ¿Sí? He tenido que aprender a golpes. Algunas cosas. Ok, no me quedo ahí. Sigo. Ahora, también, ¿no se me claro? También para evitar que el conductor se malogre, para evitar que el conductor se malogre, antes de ponerle en la grapa, le envuelvo con hilos del mismo material. Y como los hilos son de aluminio, al cable le envuelvo con hilos de aluminio, se llama preformado. Y recién ahí le pongo la grapa. O sea, el conductor tiene que agarrarle la grapa, pero antes de ponerle la grapa, le envuelvo otra vez con otra capa de hilos de aluminio. ¿Ya? ¡Pah! Y recién pongo la grapa. ¿Para qué? Para que ayude a que el conductor no se deshilache. ¿De acuerdo? A eso se llama preformado. Preformado. Eso va acá. Ese es el conductor, y acá se ve el celeste, lamentablemente no está claro, el preformado. Y recién ahí pongo la grapa. ¿Por qué? Eso hacemos, ¿ya? Ponerle preformado. ¿Qué más hacemos para que no se malogre el cable? Acá también está preformado. No se ve bien, pero así se pone preformado. Y recién acá viene la grapa. Preformado, y recién ahí pongo la grapa en la cadena aisladora, ¿ya? Ahora, el preformado viene así, ya listo para envolver. Pero al mismo tiempo la ciencia ha estudiado que cuando tienes el vano así, tú puedes colocarle acá una especie de pesa de esta forma. Lo que ves, a ambos lados. La característica de esto, antivibradores, la característica de este es que cuando el conductor vibra, pues la constante de tiempo de vibración del amortiguador es más lento, pero así se pone. Entonces, cuando viene la vibración del cable, este se mueve en otra frecuencia y entonces elimina la oscilación del conductor. O sea, se mueve así, pero tratando de eliminar la oscilación en el conductor. Los fabricantes que ofrecen estos antivibradores hay que instalarlos en ambos lados de la línea. Por ejemplo, y te dan una tabla. Bueno, ahí está otro modelo. Entonces, cuando mires la línea de transmisión, cercana a la torre, mira, vas a encontrar siempre estos vibradores. Por ejemplo, aquí en Lima sí se pone. ¿Por qué? Porque acá hay presión de viento. Y el viento hace vibrar el cable. Y si hay vibración, es preferible poner antivibradores. Es preferible poner antivibradores. A ambos lados del vano. A ambos lados del vano. ¿No veo bien? A ambos lados del vano. Para este vano de la derecha y para este vano de la izquierda. Y en la otra estructura, igual. Hay que poner siempre, ¿ya? Y así están instalados. Son antivibradores. Es necesario colocar, ¿de acuerdo? Y si hay dos conductores por fase, igual, a cada subconductor hay que ponerle. Dos conductores por fase, a cada subconductor hay que ponerle. Más adelante, cuando estudiemos las pérdidas transversales, veremos por qué razón pongo dos conductores por fase. Puedo poner 3 conductores por fase, 4 conductores por fase. ¿Por qué razón? Lo vamos a explicar, ¿de acuerdo? Por el momento, a cada subconductor hay que ponerle su antivibrador, ¿ya? Muy bien. Ok. Selección del fuerza de templado, no hay problema. Ok, empezamos. Supón tú que tenemos un conductor de estas características. Este es el calibre. Sección total del conductor es de 455 milímetros cuadrados. Tiene 24 hilos de aluminio y 7 de acero. Es ACSR. 24 hilos de aluminio y 7 de acero. O sea, 7 hilos van en el centro y en las afueras van 24 hilos de aluminio. El diámetro es 2.77 centímetros. El diámetro del núcleo, bueno, el núcleo de
acero, peso unitario, 1.52 kilos por cada metro. Esto necesito. La carga de rotura, 12.649 kilos. Quiere decir que lo voy a sembrar con el 18% de este tiro. ¿De acuerdo? Radio medio geométrico, 1.128 centímetros. Este radio medio geométrico lo necesito para calcular la inductancia de la línea de transmisión. Por el momento no lo necesito, pero ya vamos a ver, ya van a ver ustedes cómo lo vamos a calcular. Necesito el radio medio geométrico que me da el fabricante. Todos estos datos son del fabricante, absolutamente todos. Modo de elasticidad, 8000, y el coeficiente de hidratación térmica, .4019.4 por grados centígrados a la menos 1. O sea, 19.4 por 10 a la menos 6. Estos son los datos del conductor. Muy bien. Los datos del conductor. Ese es el conductor. Ya. Ese es el conductor. Como pueden ver, con hilos. Todos son hilos de aluminio. ¿Ya? Eléctricamente hablando, no es bueno que sea así. O sea, no es bueno que tenga hilos. No es bueno. Lamentablemente, es mejor si fuera liso. Lo vamos a deducir en la parte eléctrica. Es mejor que sea liso. Sin embargo, el liso cuesta más caro. Entonces, ahí tenemos que hacer un análisis técnico, económico, para ver cuál nos conviene. ¿Ya? Las pérdidas pueden ser tan altas, las pérdidas transversales pueden ser tan altas, por ejemplo, de Lima, Chimbote, Trujillo. En ese tramo, al costado del mar, Lima, Chimbote, Trujillo, se ha detectado que son una zona de altas pérdidas por efecto corona. Por lo tanto, en ese tramo hay que poner conductor especial. No es bueno colocar este conductor. Entonces, REP ha cambiado los conductores. Ha puesto otro tipo de conductores lisos. ¿Para qué? Para obviar las pérdidas por efecto corona. ¿De acuerdo? Pero estos en la sierra se comportan muy bien. No hay problema. Bien, este tipo de conductores. ¿Ya? ¿No? Así son los conductores ACSR. ¿De acuerdo? El conductor es 24/7, es el conductor 24/7 tiene 7 hilos de acero, que son los negritos, y 24 hilos de aluminio alrededor. Esos son los conductores ACSR. Son muy especiales para la sierra y para grandes vanos. ¿No es cierto? Porque el acero le da fortaleza. Y como la corriente viaja por la corona, entonces por el acero pasa poca densidad de corriente. ¿De acuerdo? Entonces es mejor el acero en zonas de sierra, especialmente, ¿ya? Muy bien, bueno, este es un comentario. Resulta que los conductores, por ejemplo, en la zona de Trujillo, la zona de Chimbote nos roban mucho el conductor. Nos roban, o sea, tienen ya su técnica, los choros ya aprendieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos? Traen su varilla, ¿no? Con una comba, lo entierran, ¿no? La varilla, y luego, que generalmente es una varilla de aleación de cobre nada más, no es cobre puro, le amarran un conductor de cobre, ¿no? Bastante hilo acá, y en el extremo le amarran una piedra. Y luego lo tiran al conductor. Y hacen que una fase, ¿no? Esté conectada a tierra. Entonces, falla monofásica a tierra. Entonces la línea sale fuera de servicio. ¿De acuerdo? Porque se provocó un cortocircuito. Entonces se provocó el cortocircuito y entonces ellos ya saben que nosotros tardamos más o menos 20 minutos en llegar al sitio para ver qué cosa ha pasado. Pero en 20 minutos ya cortaron los conductores. Y lo enrollaron y se lo llevaron. Entonces cuando uno llega y dice, ¿cuál es la falla? No hay conductor, no hay falla. Entonces, pero ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de averiguar dónde están los choros, ¿no? Entonces, coimeando, entre comillas, cosa que está muy mal, ¿no? A las personas que viven cerca, oye, ¿dónde viven? No, por allá, son los padres de allá, son más su cocina, ¿no? Entonces, hemos caído con la policía y el fiscal, ¿no? Entonces, hemos allanado su casa y hemos encontrado los rollos de cable. Entonces, ¿pero qué resulta? Que los choros también tienen abogados, pues. No hablan nada, después viene el abogado y dice, ¿por qué le han tomado preso a mi...? No, ha robado a nuestro conductor, pero si ese conductor no es de ustedes. ¿Cómo saben ustedes que él les ha robado? Pues el conductor, pues. No es de ustedes. Lo habrá robado, pero a otros, pero a ustedes no. ¿Ya? Y a los otros que vengan a acusarlo, pues, pero ustedes no, a ustedes no. Y todos los conductores son iguales, pues. Entonces no hay forma de probarlo. Entonces, ¿qué hemos probado nosotros? Le hemos dicho al fabricante, bueno, te compro conductor, pero ponle una marca. Entonces han puesto un hilo de plástico de color verde en medio de los hilos. ¿Ya? Esto lo he hecho certificar notarialmente, ¿no?
sea, el fabricante le pidió así y notarialmente, con testigos y todo esto, fotografía, todo el notario, nos hemos certificado en el notario que este conductor es nuestro. Que así lo hemos pedido y acá está el contrato, copia de los contratos, todo establecido, ¿no? Ahora sí, y ya no nos roban, ¿no? Estamos esperando que nos roben para agarrarlos a los otros, ¿no? Una vez que nos roban, cae y encontramos nos roban el conductor y tiene el hilo de verde, se fregó. Se fregó, porque previamente ya se inscrito, así es la manera del notario. ¿Te das cuenta? Ahora sí se va preso. Y es cárcel, porque es robo. Bueno, este es un comentario. Muy bien, este conductor lo vamos a instalar de la siguiente manera. A la temperatura de 0 grados hay viento. 19.5 kilogramos por milímetro cuadrado. Hay viento. Le vamos a llamar hipótesis 1A. También tiene hielo a la temperatura de menos 10 grados. Claro, a 12 milímetros de costa de hielo. En ese momento se forma 12 milímetros de costa de hielo. La temperatura del templado va a ser 18 grados centígrados. O sea, a esa temperatura yo lo voy a templar. Lo tiemplo, lo instalo. Cuando se instala el cable, tiene que instalarse sin viento y sin hielo. Y a esta temperatura no viene viento, cosa que podría ser, no instalamos. Esperamos a que el viento pase. ¿Cuál va a ser la presa máxima? A 45 grados centígrados. Vamos a calcular la presa máxima a 45 grados centígrados. Entonces, esas son las hipótesis de cálculo. Y lo voy a instalar con el 18% del tiro de rotura. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es calcular la sobrecarga. Como hay aquí, ¿cuánto pesa el conductor cuando está a 18 grados? Lo que dice el fabricante, porque no hay ni viento ni hielo. ¿Cuánto pesa el conductor a la temperatura de 45 grados? O sea, de flecha máxima. Igual lo que dice el fabricante, pero acá no. Cuando hay viento, el conductor pesa otra cosa. Y cuando hay hielo, el conductor pesa otra diferente. Necesito saber esos dos. Entonces, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto es en hipótesis 1A de viento? ¿Cuánto vale la fuerza del viento? Presión de viento, diámetro del conductor, 2 veces la costra de hielo, pero el hielo es 0, entre 1000. Me sale 0.54 kilos por cada metro. Por lo tanto, el peso resultante del conductor es 1.72. Conclusión. Cuando hay viento, el conductor pesa esto. Y no pesa lo que dice el fabricante. El fabricante es 1.52. Pero le vamos a tomar peso. Cuando hay viento, esto es lo que va a pesar. Porque con eso vamos a diseñar. Ahora, cuando llega el hielo, ¿cuánto pesa el hielo? El hielo pesa 0.0029 por costra de hielo al cuadrado más F sub C. 12.7 de milímetros de costra de hielo al cuadrado, 12.7 y el diámetro del conductor. ¿Cuánto pesa el hielo? 1.38 kilos por metro. Quiere decir que el cable va a pesar lo que dice el fabricante más el hielo, 1.38. Va a pesar 2.91, o sea casi el doble. O sea, cuando hay hielo, el conductor va a pesar el doble. Cuando hay viento, el conductor va a pesar esto. Listo. Solamente las dos, nada más. Porque en el resto no hay ni esto ni hielo. Ya tengo los pesos, ¿ah? Tiro. ¿Cuál es el tiro de instalación? 18% del tiro de rotura. ¿Cuál es el esfuerzo de instalación? Por kilogramos en milímetros cuadrados, ese valor entre la sección. Entonces, 18% del tiro de rotura entre la sección. Sí, este es el dato para entrar a la ecuación de cambio estado. Este es el dato, o sea, este. ¿De acuerdo? Dato. Ese es el dato. Muy bien. Ok, 5. Ok. Ahora voy a emplear la ecuación de cambio estado. A ver, condiciones iniciales. A ver, ¿cómo hacemos en nuestro caso? A ver, ¿cómo son las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales son 18 grados centígrados, acá está, 18 grados centígrados. Peso del conductor, 1.52 kilos por metro. 1.52 kilos por cada metro, que es el peso del cable. Y el esfuerzo inicial, 5. O sea, vale 5. Acá está. Voy a calcular bueno, en este caso es 0 grados. También es 0 grados. Ya no importa, a 0 grados. O sea, a 0 grados. O sea, a 0 grados va a estar acá el cable. ¿De acuerdo? A 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados. El peso vale 1.72. Sí, ¿no es cierto? Pero esto es... No es cierto. 1.72 vale cuando hay viento. ¿Recuerda que cuando hay hielo el peso es el doble? Es decir, si acá era 1.5, era prácticamente 3. Aquí fíjense la condición final, esta es la condición
Acá está el peso, 1.72, 12.91, correcto, a menos 10 grados. Ok, a 0 grados hay viento, el peso del conductor es 1.72, el peso del conductor es 1.72, de 1.52 pasa a 1.72, y este esfuerzo hay que calcular. Entonces, comienzo a reemplazar. El esfuerzo inicial vale 5. ¿No? Ese esfuerzo inicial vale 5. Esta es la incógnita. Coeficiente de dilatación térmica, lo tenemos. El coeficiente de dilatación térmica lo tenemos. Movelasticidad, lo tenemos. Temperatura final, 18 grados. No, perdón. Temperatura inicial, 18 grados. Temperatura final, 0 grados. 0 grados. 0 grados centígrados. Peso del conductor inicial, 1.52. Peso del conductor final, o sea, a 0 grados, 1.72. ¿Sí o no? ¿Ven? 1.72. Es decir, hay que ponerle todos los datos que corresponden. Todo existe. Sección, movelasticidad, el vano, el peso del cable, todo está, todo. La única incógnita son el verde. Por lo tanto, lo único que me queda es calcular el verde. El esfuerzo inicial es 5, pero a 0 grados el esfuerzo tiene que ser mayor. ¿De acuerdo? El esfuerzo tiene que ser mayor. De modo que cuando resuelva la ecuación de cambio de estado, me sale 6.14. Es decir, ¿verdad? Lo instalé así a un esfuerzo de 5, a 18 grados. Cuando venga el 0 grados, el esfuerzo ya no es 5, es 6.14. ¿Ven? 6.14. O sea que en máxima temperatura debe ser otro. ¿De acuerdo? En máxima temperatura debe ser otro. Sigo. Y esto, ¿verdad? El hielo. Ya. Y el hielo, el peso del conductor en hielo, el peso del conductor en hielo no es este. No, el peso del conductor en hielo, ahí está, 2.91. ¿Te acuerdas? Era prácticamente el doble. O sea, cambia solamente el peso del cable y la temperatura final, que es menos 10 grados, y resuelve la ecuación de cambio de estado. Lo demás es igual. Y por lo tanto, el esfuerzo es 8.67. O sea, aquí, a ver, 0 grados. Este era 0 grados y el otro es a menos 10. Aquí el esfuerzo es 8. Este de abajo no sirve. ¿De acuerdo? ¿La ven otra vez? Lo instalo a 18 grados centígrados con un esfuerzo de 5. Cuando la temperatura es 0 grados, el esfuerzo es 6.14. Y cuando es menos 10 grados, el esfuerzo es 8 puntos y pico. Así es. Multiplico por la sección y sale el tiro. Este tiro es mayor. Por la sección, 455 milímetros cuadrados. Multiplico por la sección, sale el tiro. O sea, los tiros, el de arriba es mucho mayor. Entonces, ya tengo los 3 casos, ¿ya? Calculados. Por ejemplo, bien, ahora sí. A ver, hagamos un ejercicio que creo que lo tengo. Entonces, esa ecuación lo he metido yo a la hoja Excel, pues. Y con la hoja Excel resuelvo la ecuación de cambio de estado. ¿Para qué me voy a poner sobre la ecuación cúbica y no pulso? Si tengo la hoja Excel. ¿De acuerdo? Ok. A ver, déjame acordarme. Datos. Análisis. Ok. Listo. Tengo un vano de 1100 metros. Movelasticidad 8000. Tiro de rotura del cable 12.649. 18% del tiro de rotura 2.236. Desnivel 200 metros. Voy a ponerle 0.
Peso unitario 1.52. Sección del cable 455 milímetros cuadrados. Temperatura inicial 18 grados. Coeficiente de dilatación térmica 1.94. Esa es la condición inicial. Condición final. ¿Cuánto vale el esfuerzo a menos 10 grados? Sabiendo que el peso del cable, bueno, ahí no hay hielo, 1.52. Tiro 2.305. ¿Por qué esto no? Esto se calcula. ¿De acuerdo? El tiro final, el tiro, a ver, ok. Este tiro se calcula. Muy bien. Con estos datos, ¿no es cierto? Con estos datos, yo calculo, me meto la ecuación de cambio de estado, ¿no es cierto? Y acá hay pues el artificio de meterse a, ¿no es cierto?, a análisis hipótesis, buscar el objetivo, y pongo aquí este valor. Y es solución de la ecuación de cambio de estado, lo más exacto que puedo, y la solución la voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Y acepto. Y la solución me sale 5.065. El esfuerzo a menos 10 grados. O sea, tu ecuación de cambio de estado, practica por favor la solución de cambio de estado, que necesito que la sepas, ¿ya? No es porque la vas a aplicar, porque el software ya lo calcula. Pero quiero saber que tú lo sepas, o sea, que tienes que aprender a resolver la ecuación de cambio de estado, ya, a pulso, para que entiendas lo que hace la máquina, ¿de acuerdo? Nada más que por eso, ¿ya? Una vez que yo tengo el esfuerzo, una vez que ya calculé el esfuerzo, entonces no hay problema, ¿no es cierto? Lo multiplico por la sección y me sale el tiro. O sea, si lo multiplico por la sección, en este caso, multiplico por la sección, o sea, de 22, ¿dónde dice 22? Acá está. De 22, la sección 455 metros, me sale 2.300 kilos. Muy bien. Como ya tengo el tiro, 2.300 kilos, lo divido entre el peso del cable. Y me sale 1.493. Este vano real no me interesa, la longitud vale esto, 1.125, el 6, lo acabo de calcular, el 6. Calculo la flecha, 102 metros. Calculo la longitud real del cable, calculo la flecha, ¿te das cuenta? Calculo la flecha, calculo la posición de la torre A, calculo la posición de la torre B, calculo la saeta, calculo el tiro en la torre A, el tiro en la torre B, todo sabes. ¿Por qué? Porque conoces el tiro. O sea, es cuestión de resolver la ecuación de cambio de estado en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a variar los vanos, 100, 200, 300, 400, 500, 600, etc. Y voy a calcular los tiros, con viento, con hielo y máxima flecha. En el templado, tú sabes que cuando se tiembla, no importa qué vano tenga, siempre se tiembla con el mismo tiro. ¿Te acuerdas? El conductor se tiembla, no importa qué vano sea, se tiembla con el mismo tiro. Pero no significa que cuando cambien las condiciones, los tiros van a ser lo mismo. No. Solamente es constante cuando tú lo has templado. Muy bien. Entonces, para un vano de 100, con viento el esfuerzo me sale 7. Cuando hay hielo, el esfuerzo me sale 9, o sea, mucho mayor. En máxima flecha, el esfuerzo es mucho menor. Pero cuando yo lo tiemblo es 5. Cuando el vano vale 1000 metros, entonces el esfuerzo calculado con viento es 5.35. Cuando hay nieve o hielo es 9.8 kilogramos por milímetro cuadrado. Cuando hay máxima flecha, el esfuerzo es 4.9. Claro, el templado es 5. Entonces, estas curvas resuelvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 veces. 12 por 3, 36 veces resuelvo la ecuación de cambio de estado. Para determinar cada uno de estos valores. ¿Cómo estamos? ¿No? 36 veces. Y luego lo grafico. Ahí está el gráfico. ¿Se ve? ¿Para qué sirve el gráfico? Opa, cuando trabajes por una consultora, el jefe te va a decir, por favor, haz el gráfico de comportamiento mecánico del cable.
Ese gráfico va en el estudio de ingeniería de Gabriel Tradición. Dentro del estudio de ingeniería de Gabriel Tradición hay un capítulo cálculo mecánico del conductor. Y dentro del cálculo mecánico del conductor tú me tienes que presentar este gráfico. Bien calculado. Muy bien, no se ve muy bien aquí. Ok. Otra vez. Entonces, yo que he hecho, igual lo he metido a la ecuación, lo he metido al MATLAB. De semana, lo he metido al MATLAB, le he dado los datos conductores y entonces los mismos datos. Por eso es la ecuación de cambio para todo. El conductor seleccionado, son 73 conductores, después el conductor número 32, son entre ellos. Temperatura, hipótesis 1, temperatura 0 grados, presión de viento 19.5, costra de hielo 0. La siguiente hipótesis, temperatura menos 10 grados, presión de viento 0, costra de hielo 12.7. Son nuestros datos. La tercera hipótesis de máxima flecha, 45 grados centígrados de máxima temperatura, presión de viento 0, costra de hielo 0. El EDS, el 18% el tiro de rotura. El vano de cálculo va a ser 300 metros. Temperatura de templado, 18 grados centígrados. Listo, y genero toda esa tabla que tú has visto ahí resolviendo la ecuación de cambio de estado. Entonces, esa es la ecuación de cambio de estado. Muy bien. A ver, supón tú que este vano es de 150 metros. Este vano es de 150 metros. Y supón tú que el otro vano es de 750 metros. 750 metros. ¿Cuál es la temperatura de templado? ¿Cuál es la temperatura de templado? 5 grados, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo lo instale, el esfuerzo de templado, o sea, el tiro de templado, que es a 18 grados, es 5 el esfuerzo. Entonces, aquí es 5 y aquí es 5. O sea, el conductor está en equilibrio. No hay problema. El problema es aquí, cuando hay nieve, ahí están los mayores esfuerzos. Cuando hay nieve, ahí voy a dejar 5 y la curva es verde. ¿Ya? La curva es el verde. A 18 grados centígrados es 5 a la izquierda, 5 a la derecha y por lo tanto esta estructura está en equilibrio, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando viene la nieve? Cuando viene la nieve, entonces para el vano de 150 metros, ¿cuánto vale más o menos el esfuerzo? 10 le voy a poner. 10. Entonces el esfuerzo es 10. 10. Al conductor rojo. 10. Y cuando el vano es de 750 metros, el esfuerzo es 11. Voy a poner 11. Quiere decir que la estructura no está en equilibrio. Solo está en equilibrio cuando lo templaste. Pero cuando aparecen otras temperaturas, no, está en desequilibrio. Quiere decir que hay una resultante aquí. Aquí hay una resultante a la derecha, de 1 kilogramo por milímetro cuadrado de esfuerzo a la derecha. Multiplico por la sección. 400, la sección era 450 milímetros cuadrados. Multiplicando me sale 450 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura en ese instante, quiere decir que la estructura, la torre, digamos, ahí está la torre, vano hacia adentro de la pizarra y vano hacia nosotros, ¿de acuerdo? Cuando esto viene de nosotros, entra a la estructura y se va. Quiere decir que adentro de la pizarra hay 450 kilos, 450 kilos y 450 kilos. Para eso tengo que diseñar la torre.
a que soporte eso. Esos desequilibrios no. O sea, en invierno, él tiene que soportar ese árbol de carga. Esas fuerzas estáticas, tiene que soportarlas en invierno. Pero cuando llegue el templado, se vuelve otra vez en equilibrio. ¿Por qué? Porque el conductor ha sido instalado dentro de sus límites de comportamiento elástico. ¿Te acuerdas? Dentro de su comportamiento elástico. Es decir, cuando regresa la temperatura del templado, otra vez se pone en equilibrio. Viene el invierno, aparecen estas fuerzas. Otra vez regresa los 18 grados centígrados, otra vez en equilibrio. Pues el conductor está siempre en su lado elástico. Para eso sirve. Ahora ya sabes. ¿De acuerdo? Las estructuras están en desequilibrio. ¿Cuándo sucede que cambian las condiciones? No solamente está en equilibrio cuando lo hemos instalado. Por eso es que, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la temperatura que más dura todo el año en Lima? Dame más o menos una idea. ¿Cuál es la temperatura que más dura todo el año en Lima? No te estoy preguntando la temperatura media, ¿ya? No la temperatura media, sino ¿cuál es la temperatura que más dura todo el año? ¿Cuál es la temperatura en Lima? Más o menos. 20 grados puede ser. 18, digamos 17 para diferenciarlo. Digamos 17. Yo le instalo 17. ¿Por qué? Como es la temperatura que más dura todo el año, entonces la mayor parte del año es el equilibrio. Por eso que se llama temperatura de cada día. Y el 18% del temperatura se le llama esfuerzo de cada día. Entonces los americanos a eso le llaman el EDS, Everyday Stress. El esfuerzo de cada día, 18% de temperatura, casi todo el año. A la temperatura que más dura todo el año. Por eso se le llama esfuerzo de cada día o a la temperatura de cada día. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que a esa temperatura esté en equilibrio la mayor cantidad de días posible la línea de transmisión. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahora ya sabes cómo se instalan las líneas. 18% de turno, pero hay que aplicar la ecuación de cada estado. Ahora, he calculado las máximas fuerzas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la mínima? Las mínimas fuerzas. Muy bien, vayamos a calcular la mínima. O sea, a 45 grados. A 45 grados el conductor está así. A 45 grados. A 45 grados. Así estará. Entonces, a 45 grados, o sea, en máxima flecha, ¿cuánto vale el esfuerzo? ¿Cuánto vale el esfuerzo? ¿No? Apuntemos acá. ¿Cuánto vale el esfuerzo? Aquí, a 45 grados, para 150. Allí están los menores esfuerzos. Entonces, para 150 metros. 150 metros, el esfuerzo vale 3.5. ¿Ves? Kilogramos por milímetro cuadrado. Kilogramos por milímetro cuadrado. Ese es el esfuerzo. Y el otro esfuerzo, a 45 grados, para el baño de 750 metros, es 4.8. Digamos, sí. 4.8. Kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Te das cuenta? Acá ya no interesa la diferencia de esfuerzos. Acá lo que interesa es multiplica por la sección. Multiplica por la sección. Me salen kilos, ¿sí o no? Luego, como es kilos, ahora lo divido entre el peso del cable. Y acá entre el peso del cable. Entonces acá ya me salió el C, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la flecha? La flecha va a valer a cuadrado, o sea, 150 metros, entre 8 veces C. Pero el vano aquí es 150 metros. Y acá la flecha, ¿cuánto vale? A cuadrado entre 8 veces C. ¿Cuál C? Es de aquí, este C, porque es otro vano. C, vano, perdón, 750 metros. Aquí vale 750. ¿Cuál C? El que salga de acá, este producto. Me sale la flecha 2. Entonces yo ya sé cuál es la flecha aquí y cuál es la flecha aquí.
Y con eso, como yo tengo el perfil del terreno, entonces yo ya puedo saber a qué distancia estoy del terreno. Necesito saber la flecha máxima. La necesito. Y eso puede salir de los gráficos. Puede salir de los gráficos. ¿De acuerdo? Bien, muchachos. Esa es más o menos la idea de la instalación de línea de transmisión. Por supuesto, esto lo van a hacer ustedes con software. ¿Ya? Yo te estoy dando solamente los fundamentos. Ya va a venir Walter Sánchez. ¿Para cuándo dijimos más o menos? Para esta semana no, para la que sigue de repente. ¿No? Yo le voy a avisar con tiempo. Va a ser una clase normal, él va a venir acá. ¿Ya? Él va a venir acá y les va a mostrar el cálculo del conductor. O sea, lo mismo que hemos hecho y cómo se tiende la línea. Ahora, ¿cómo se instala la línea? O sea, ¿cómo se instala la línea? La línea se instala teniendo la flecha máxima. La línea se instala teniendo la flecha máxima. Porque el máximo estiramiento es el que me dice. Con ese estiramiento máximo, más la distancia mínima del conductor al terreno, eso me da la altura del torre. Entonces, a mí me interesa mucho cuál es la flecha máxima. La flecha máxima, esa es la que me interesa. Para el tamaño de la torre. Solo para el tamaño de la torre. Esa es la que me interesa. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la ecuación de cambio-estado. Resuelvo otra vez la ecuación de cambio-estado. Condiciones iniciales, la del teclado, 18 grados centígrados, el peso 1.52 y el esfuerzo 5. Condición final, 45 grados centígrados, porque quiero saber la máxima flecha. El peso 1.52, el mismo, porque no hay hielo ni viento. Y voy a calcular el nuevo esfuerzo. Resuelvo la ecuación de cambio-estado, me sale 4.52. Eso significa que el tiro vale, multiplicándolo por la sección, me sale 2.056 kilos. Me sale 2.056 kilos. Con ese 2.056 kilos, lo divido entre el peso del conductor y me sale la ecuación de la curva. El parámetro de la curva matemática, o sea, esta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es la flecha máxima para el vano de 300? La flecha máxima vale 300 al cuadrado entre 8 veces C. ¿Cuál C? Que acabo de calcular. Y me sale 8.31. Esta es la flecha máxima. 8.31. Voy a ahorrar. 8.31. Entonces, ahora escúchame, por favor. La curva matemática ya está escrita. Y la curva matemática que hay que dibujar es la que corresponde a la máxima flecha, a la máxima temperatura. Esta curva yo la dibujo. Esa curva yo la dibujo. A escala. Que es lo que vas a ver en el software, en lo calcula automático. Muy bien. Más abajo, desplazo esta misma curva, la desplazo verticalmente hacia abajo. ¿A qué distancia lo desplace? A la distancia mínima del conductor al terreno. Perdón, no, la flecha máxima. ¿Cuál es la flecha máxima? 8.31. Y la misma curva paralela la vuelvo a desplazar. La dibujo abajo. ¿Cuánto? La distancia mínima del conductor al suelo. 7 metros. Ya tengo las tres plantillas. Ya tengo las catenarias dibujaditas. Ya tengo las catenarias dibujaditas. Estoy confundiendo. 7 metros, ¿qué cosa es? La distancia mínima del conductor al terreno, ¿verdad? Y la flecha máxima es 8.31, ¿verdad? Así en ese orden, ¿eh? Ya, ahora, empiezo. La subestación eléctrica está acá. Por acá debe estar el transformador.
Los conductores salen por acá. Lo importante es que el conductor sale por acá. Por lo tanto, la primera torre la voy a colocar aquí. Primera fase, fase 2, fase 3. Entonces, la primera torre debe estar cerca, más o menos, a una distancia menor de 100 metros, para que no haya mucha fuerza. Un vano chiquito, para que el conductor sea, se dice, un vano muerto, para que no haya peso. Muy bien, este punto, dentro de la torre, ¿no es cierto?, es el primer punto donde va a estar la primera torre. Y el perfil del terreno avanzará, pues, el trazo de la ruta avanzará. Muy bien. ¿Qué vas a hacer tú a pulso? Dibujas en una plantilla transparente, ¿no? En una plantilla, las tres curvas, matemáticamente. Y dibujas el perfil de terreno también a escala. Eso nos da el dato, el topógrafo. Y entonces el terreno puede estar así. Este es el perfil del terreno. El perfil del terreno. Me pones la plantilla sobre el terreno de tal manera que este punto sea el número 1, o sea, este punto, el número 1. Allí va la torre número 1. Entonces, en el perfil, porque eso se ve en planta, eso lo estoy viendo desde el cielo. No, en planta, este es el perfil. Este es el perfil del terreno. Entonces, la plantilla lo muevo. Yo ya sé que la primera torre va a estar acá. Entonces, la plantilla lo acomodo. De tal manera que la curva verde pase por la posición de la torre número 1 y al mismo tiempo el perfil del terreno tiene que ser tangente a la segunda curva. ¿De acuerdo? Tangente, nada más. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí está la primera estructura. Y quiere decir, igualito, ¿dónde se corta el verde? Quiere decir que la estructura número 2 está acá. Ahí está la estructura número 2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale? Y esa es la catenaria del cable. Que es la máxima, ¿te acuerdas? Es la máxima, a la máxima temperatura. Esa es la catenaria del cable. ¿Qué distancia hay desde el terreno aquí a este conductor? 7 metros. ¿Sí? ¿Qué distancia hay desde este perfil al conductor? 7 metros. Ahora, has visto tú que basta con ubicar físicamente yo en campo la estructura número 1. Pero la estructura número 2 sale automático. A ver, ¿dónde está la estructura número 3? Agarro la misma plantilla y lo desplazo. De tal manera que la curva verde pase ahora por la estructura número 2. ¿Me entendiste? De tal manera que la curva verde pase ahora por la estructura número 2. Y las dos curvas rojas, la segunda curva roja sea tangente al terreno, pasa por 2 y al mismo tiempo sea tangente al terreno. Y la curva 3, donde manda, perdón. Correcto. Y la 3 pasa por este punto, de esa manera. O sea, se mueve la plantilla de tal manera de acomodarla, de tal manera que la estructura número 3 se ubica sola. Y así mueve la plantilla en los planos. Yo necesito una plantilla transparente, con papel Canson antiguo, que es lo que he hecho yo cuando tenía tu edad. Claro, terminé y me mandaron de chupe de un diseñador de línea. Chupe me refiero del último, cachimbo recién salido de la universidad, ayudante del ingeniero. Y una de mis tareas de Juan, encárgate de la plantilla, a lo largo de toda la línea, ubícame, pero bonito, ¿ah? Me demoré casi un mes, porque la línea tenía más o menos 80 kilómetros.
Y él me iba revisando a medida que iba avanzando. Porque no existía pues, software. Lo teníamos que hacerlo a pulso. Entonces, años atrás, antes de que existan los software actuales, lo hacíamos a pulso. En los planos, nos demoraba. La ecuación del cambio de estado. Ah, sí, la ecuación del cambio de estado he resuelto un montón de veces a pulso. Con calculadora. O sea, con calculadora, ¿no? Ahora lo hace el software. Pero tienes que saber qué es lo que hace el software para poder diseñar, para interpretar algo. El software se equivoca. El software no es que se equivoque, lo que pasa es que tienes que hacer correcciones. Por ejemplo, resulta que la estructura número 3 la colocó acá la matemática. O sea, ahorita, tal como está, así lo hemos colocado. Y la estructura número 3, claro, ahora me pongo a leer. Como eso está en escala, ahora sí ya puedo leer este vano. Por ejemplo, me puede salir 238.6 metros. Y de aquí para acá me puede salir 226.3 metros. Así va saliendo. La matemática me ha puesto la estructura número 2 y la matemática me ha puesto la estructura número 3. Pero cuando yo voy a revisar el campo, ubico la número 1 y entonces hago que se mete con el topógrafo dónde está la estructura número 2. O sea, voy al campo, con mi wincha, con todo, pues, y ubico la estructura número 2, que está en mis planos a 238.6 metros. Y ahí le pongo una marca. Ahí le pongo una marca. Ahí le puedo poner una marca. Allí le pongo una marca. Un pedazo en concreto con fierro. 20 centímetros de fondo. Y un pedacito de fierro de 15 centímetros. Marcadito ya. Entonces, pero resulta cuando voy al campo para poner esos mojones, así le dicen en el campo los trabajadores, ¿no? Pongo el mojón, me voy a poner al número 3 y encuentro que aquí no está el terreno así, sino que aquí hay una sequía. Una sequía, agua. Y justo le voy a poner la torre número 3 en la sequía. No. Eso es lo que hace el software. Entonces nosotros revisamos y al software lo corregimos. Eso que van a hacer con Walter Sánchez. Pero Walter Sánchez tenemos que corregir. Si encontramos algunos defectos en campo, vamos a tener que esta torre moverla a la derecha. Y nos modifica el cambio del conductor, nos modifica. Entonces de repente, al poner la estructura más a la derecha, entonces la estructura va a tener que ser más alta. ¿Sí? Ahí en este punto torre 3 va a tener que ser más alta, porque voy a mover a la derecha. Ya son correcciones, pues. Ya son correcciones que tenemos que hacer. Pero esta es la forma de tender el conductor. Esta es la forma de tenderlo. ¿De acuerdo? Esta es la forma de colocar el conductor. Es decir, ahora sí, la ruta de la línea, esta es la estructura número 1, la ruta de la línea es así. Mejor dicho, la poligonal de la línea hasta llegar. Esa es la poligonal de la línea. Tú lo que haces es que agarras la plantilla a partir de la número 1 y pones la estructura número 2 que está a 238 metros. Pones la estructura número 3 que está a 226 metros. Y así vas colocando matemáticamente todas las estructuras. Pero el ángulo que pusiste al principio en el trazo de la ruta, no ubicación de las estructuras, sino el trazo de la ruta, esto no se mueve. No se mueve. Por lo tanto, el tendido, el plantillado es por tramos. Es por tramos. Tramo número 1. Luego voy a hacer lo mismo en el tramo número 2. Luego lo mismo en el tramo número 3. Entonces,
El solo del acceso identifica las estructuras de ángulo, divide el número de tramos y tiende la línea. ¿Pero con qué plantilla? Misma. Nada cambia, solamente cambia de posición, o sea, la ruta ahora es esta de acá. Y entonces, estas estructuras es tipo S. O sea, tipo S es esta de acá. Esta es la estructura, tipo S. El torre también es lo mismo. Tipo S, o sea, el conductor simplemente se cuelga. Y la cadena está perfectamente vertical. ¿Por qué? Porque el tiro hacia en nosotros es igual al tiro al fondo de la pizarra. ¿Se acuerdan? Pero la cadena se va a patear un poquito cuando venga el frío. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma que se tiende a pulso la línea de transmisión en planos. En planos. Luego me voy al campo y comienzo a marcar dónde va la 2, dónde va la 3, dónde va la 4, dónde va la 5, así voy marcando. Lo único que tú decides es dónde van las estructuras de ángulo. La primera, la última y los ángulos. Nada más decides tú. Nadie, los otros tú no decides. Es decir, tú dices, ya, la primera estructura la pongo acá. Y el primer ángulo lo vamos a poner en la punta del cerro donde están los militares arriba, ahí ponemos la siguiente estructura. Entonces, de ángulo. Entonces, las estructuras que van desde aquí hasta allá es matemática. Tú no decides, tienes que decidir lo que es. Lo decide el cálculo mecánico del cable. ¿De acuerdo? ¿Ya qué les parece? Un poco complicado. O más o menos, ¿verdad? Pero lo va a entender mejor, digamos, porque voy a seguir explicando este asunto. ¿De acuerdo? Voy a seguir explicando el asunto. Ahora. Ok. ¿Qué más por hablar? Hay que hacer un plan de tendido. Hay que hacer un plan de tendido. Hay que dibujar un plan de tendido. ¿De acuerdo? Primer tramo, ¿no? Primer tramo, plan de tendido. Lo tenemos que dibujar en planos. Hacer un plano. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, ya está dibujado en planos? ¿No es cierto? Ya tengo los planos. Hasta el momento van 400 metros. 400 y pico metros, ¿no es cierto? Muy bien. Primer tramo de tendido. ¿Dónde pongo, te acuerdas? ¿Dónde pongo el winche? Lo pondré acá, con el conductor. ¿Dónde pones, perdón, esa es la bobina del conductor, bobina. ¿Y dónde pones el winche que va a jalar? Depende de qué longitud es la bobina. Supongo que la bobina es de 1000 metros. Entonces, ¿dónde vas a colocar? Van 200, van 400, 600, 800, más o menos de la estructura 6 o 5. ¿Me entiendes? Ahí pongo el winche. Tú tienes que hacer tu plan de tendido, pues. ¿Ves? Tu plan. Ya cuando trabajes en línea, con varios de ustedes seguramente les va a gustar esto, que es bien bonito, entonces ya tu jefe te va a enseñar a hacer el plan de tendido. Pero de acá te vas con la idea bien clara, qué es lo que vas a hacer. No te preocupes, no pretendo que tú sepas la práctica completa, no. Lo que quiero que sepas es cómo se hace. Y entonces que tengas el concepto claro de cómo es que se tiene que hacer, por lógica. Más lo que yo te estoy contando, más lo que yo te estoy expresando aquí. ¿De acuerdo? Ahora, todas estas líneas, al momento que estás ejecutando, tienes que vivir allá con tu gente. Eres tú, los otros tenemos que vivir con ellos. Así que no te llame la atención que alguna vez duermas en una carpita, ¿no es cierto? En una carpita duermas en las alturas, ¿no? A 0 grados centígrados, con un frío salvaje. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que dormir con tu gente, estar con tu gente, tomar desayuno con tu gente. Pero se pasa bien la vida, no te preocupes, la empresa siempre te va a pagar todos los gastos que tú hagas, todos los gastos que tú necesites. Siempre se nos paga todo.
No te preocupes, tú no vas a gastar nada de tu bolsillo. La empresa te va a poner la comida, desayuno, almuerzo, camioneta, gasolina, hotel, todo se lo da. Todo, absolutamente todo. Tu sueldo sale líquido. No tienes nada que gastar de tu bolsillo. ¿Ya? Por si acaso, ¿no? ¿Cuánto estamos pagando asistentes de línea? Bueno, asistentes de línea es bien bajo, ¿no? 3.500 soles, más o menos, ¿no? Pero cuando llegas a ser residente, mínimo 10.000 soles. Residente significa jefe. Jefe de área entendido, jefe de todas las cuadrillas de campo, camionetas y todo eso, ¿no? Mínimo 10.000 si eres muy capo. A veces pedimos ciertas personas, de acá de la facultad he pedido a más de uno, por ejemplo a Gabriel Silas, que es muy bueno, ¿no? Digo, contrato a Gabriel Silas, ¿no? Porque la línea es muy importante, entonces hay que poner buenos ingenieros. Entonces lo llaman a Gabriel, Gabriel dice, sí, yo voy, pero ¿cuánto me van a pagar? Entonces ya puedes poner tus condiciones. O sea, cuando sepas ya tú bastante, impones tus condiciones. ¿Por qué? Porque tú eres garantía. Tú eres garantía. ¿De acuerdo? Es como cuando dices, oye, tráemelo a Messi. Garantía de gol. ¿Sí o no? Ya tráelo al Messi entendido de línea. Entonces, ¿cuál es tu? Por eso te pregunto, ¿no? Haz tu marca. ¿Cuál es tu marca? Tú tienes que tener tu marca. En nuestra profesión, tienes que tener tu marca. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo como profesor he tratado de tener mi marca. ¿Entiendes? Entonces me quieren llevar a Marcos, me quieren llevar a un que quiere que yo sea profesor. Es que saben que soy lo máximo, entre comillas, aunque no lo sea. Ellos dicen que soy lo máximo, ¿no es cierto? Ellos dicen, pues, les he hecho creer eso, pues. ¿Entiendes? O sea, he construido mi marca a propósito. ¿No? Hasta tú te la crees. Y esa es el marca, pues. Pero lamentablemente cuando tienes que hacer, cuando construyes tu marca, tienes que demostrarlo. ¿No? Messi goles, garantía de goles. ¿Te das cuenta? Garantía de crack. O sea, alguna vez vas a ser tú experto en, por ejemplo, en estudios de coordinación de la protección de los sistemas eléctricos de potencia. Ese es tu marca. Hace bueno, entonces te van a llamar. Entonces aquí en Lima hay varios que saben eso, ¿no? Todas las empresas ya sabemos quiénes son. Simplemente los llamamos. Pero simplemente nos dicen, ¿no? Si quieres un estudio de protección, con mucho gusto yo lo hago. Son $20.000, solo el estudio. Ahora, si usted quiere que yo vaya y sale yo mismo, son $25.000 adicionales. Entonces, así es su marca, esa es su marca. Pero tiene garantía. Es el Messi de coordinación de las protecciones. El Messi en sentido libre. El Messi en cálculo mecánico del conductor. El Messi en coordinación de aislamiento. Así tenemos que hacer nuestra marca. Eso es lo que tú tienes que construir. No te olvides, pues, por favor. No puedes estar en una, en otra cosa. Al principio sí. Al principio hay que trabajar de lo que venga. ¿Entiendes? Al principio es así. Hay que pagar el derecho de piso. De lo que venga. Y entonces vas viendo tú, a medida que vas adquiriendo experiencia, ya vas viendo tú por dónde vas a apuntar. Ya comienzas a marcar un derrotero. Un derrotero. Pero al principio no. Al principio tranquilo. Te dicen, no, hay que trabajar en bobinado, o sea, el motor, bobinado de motores, ya ves, te vas a rebobinar motores, vas a aprender sobre rebobinar motores, vas a aprender los principios de bobinado, que no te quedes ahí toda la vida, no te vas a quedar ahí, ¿no? Ya aprendiste eso, tienes que volar, y así, poco a poco vas a hacer, ¿de acuerdo? Tranquilo, nada, muy bien. Los que son alumnos se me quedan, ¿ya? Van a contestar estas preguntas. El bendito, como le dicen, prueba de entrada que necesariamente tengo que tomar. Los que no son alumnos pueden retirarse, ¿de acuerdo? Hazme un favor. Prepárate, un favor.